Nadie habló de esta historia. Bienvenidos a una nueva historia desde mi canal. Rojas Inspira. Alina asomó la cabeza desde la esquina. No había nadie. Y no debería haberlo, porque era la hora en que todos ya se iban a casa. A veces solo el propio dueño se quedaba hasta tarde, pero él nunca prestaba atención a nadie. Llegaba a su coche, se subía y se iba. En las niñas pequeñas que merodeaban cerca del basurero, por supuesto, no se fijaba. Alina sabía cuándo venir. Los que vivían en su calle conseguían dinero de diferentes maneras. Algunos robaban, otros trabajaban ocasionalmente. Había quienes mendigaban en la calle. A ella todo eso no le gustaba, y no quería ser como ellos. Ella realmente creía que tarde o temprano se irían de allí para nunca volver. Alguna vez con mamá vivían en otro lugar. Mamá trabajaba y Linka iba al jardín de infantes. Todo era diferente, no como ahora. Y luego mamita se enfermó. Poco a poco se quedaron sin dinero. Y mamá, secándose las lágrimas, dijo, entonces tendremos que volver con la abuela. Alina no quería a su abuela, la mamá de su mamá. La visitaban con poca frecuencia, pero cada vez se iban con peleas. La abuela siempre le gritaba a su mamá, y ella lloraba. Y Alina no podía soportar que mamá llorara. Una vez ni siquiera lo aguantó, se puso entre ellas. No le grites a mi mamá o te arrepentirás. La abuela se quedó atónita, y luego agarró a Alina de la oreja y comenzó a retorcérsela con fuerza. ¿Tú quién te crees para darme órdenes? Mamá apartó las manos de la abuela de la llorosa Alina, y nunca más volvieron allí. Y ahora mamá dice que irán a vivir con la abuela. Mamita, con ella no. La abuela Liuba es mala. Siempre está bebiendo algo apestoso. Lena abrazó a su hija. Allí todos beben por desesperación, porque viven en un lugar así, porque no hay trabajo. Se emborrachan y creen que el mar les llega a las rodillas. Despiertan y ven que los problemas no se han ido, y vuelven a beber. Mamita, no podemos no ir allá. No podemos, Solecito. Mamá se enfermó. No puedo trabajar, y eso significa que no tenemos con qué pagar la vivienda. Ten paciencia. Y ya llevaban 6 meses viviendo con la abuela. Nada bueno. Aunque la abuela Liuba peleaba mucho menos. Incluso lloraba a veces sentada junto a mamá. Y a ella, a Alina, le había dado dulces un par de veces. Alina, la verdad, hasta tenía miedo de aceptarlos. ¿Y si la abuela estaba bromeando? Y este lugar, el basurero con montones de papeles, Alina lo encontró completamente por casualidad. Simplemente estaba paseando, y cuando vio los papeles, entendió que los recogería y vendería como papel reciclado. El basurero se llenaba cada día. A veces había más papeles, a veces menos. Y Alina cuidadosamente, hoja por hoja, los doblaba, los ataba y los escondía en el almacén. Luego, cuando se acumularan suficientes, los llevaría al punto de recolección. Ya había ido allí antes. La niña saltó detrás de los contenedores. Una mujer muy hermosa y muy joven se acercó al basurero, metió cuidadosamente los papeles en él y se fue. Alina estaba a punto de ir a sacarlos cuando el jefe mismo salió del edificio. Caminó hacia el coche sin mirar a nadie, se subió, se sentó un par de minutos y se fue. Ella suspiró y por un segundo se puso a soñar. A ella en general le encantaba soñar, se escondía en el cobertizo y soñaba. Mamá casi no se levantaba, y no quería estar en casa con la abuela. Así que se había hecho un lugarcito. Sobre que no soñaba. Y como crecería, se convertiría en la mejor doctora y curaría a mamá. O crecería, se convertiría en piloto de helicóptero y llevaría a mamita en helicóptero a la ciudad más grande con el mejor médico. Alina no tenía amigos, y se había acostumbrado a eso. Todos se burlaban de ella, así que la niña tenía que pelear. Y todo por el lunar que tenía en la mejilla. Mamá también tenía uno así, pero mamá era grande y el lunar pequeño, por eso se veía muy bonito. Pero en Alina las proporciones aún no eran las correctas, y el lunar hacía reír a todos. Finalmente el estacionamiento se vació.
La pequeña sacó una bolsa y comenzó a guardar cuidadosamente los papeles para que no cayeran clips. De repente una hoja llamó su atención. Extraño, en el papel estaba la fecha de mañana y ya lo habían tirado a la basura. Alina se puso a pensar. Esa señora maquillada no parecía una trabajadora responsable. Quizás se equivocó y este es un documento muy importante. La niña lo puso aparte y decidió que costara lo que costara se lo mostraría mañana al jefe mismo. Solo él puede saber con seguridad si este papel es necesario o no. Recogió todo hasta el último papel y se dirigió a casa. Unos días más y podría vender el papel reciclado. Siempre vendía cuando se acumulaba tanto como podía cargar. Escondiendo todo en el cobertizo, Alina fue a la casa, entró silenciosamente y escuchó una conversación. La abuela Liuba regañaba severamente. Lena, ¿por qué no quieres acudir al padre de Alina? Por lo que recuerdo, era muy adinerado. O dime quién es, yo lo encontraré. Mamá, no. Si no me necesitaba entonces, ¿por qué diablos ayudaría ahora? No necesito su ayuda. No necesitas ayuda. Y si no te recuperas, con pastillas baratas poca gente se ha levantado. ¿Has pensado en la niña? ¿Qué le espera en este pantano? No lo sé. No sé qué hacer. Me siento tan mal que no quiero pensar en nada. Lena, puede que no haya sido la mejor madre, pero así no se puede. No puedes rendirte. Hay que hacer algo. Buscar a alguien que te ayude. Tienes una hija pequeña. Mamá, no puedo hacer nada. Entonces Maxim, después de enterarse de Alina, simplemente desapareció. Esperé 2 semanas y todo me quedó claro. Y entonces desapareciste tú. Mamá, le tenía tanto miedo. ¿A quién? A su madre. Me llamó. Ofreció dinero para que abortara. Y él nunca más apareció. Buen chico, no hay nada que decir. Bueno, tú siempre te has destacado por tu habilidad para elegir lo más inadecuado. Incluso un gatito, recuerdo, trajiste. Dios mío, todo torcido, visco, enfermo. Lena sonrió. Mamá, pero tú todavía lo amas. Lo alimentas mejor de lo que tú comes. Ay, pues él no tiene la culpa de que tú lo encontraras. Dios mío, ¿qué tiene que ver el gatito? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Alina golpeó un caso y este rodó ruidosamente por el suelo. La abuela asomó la cabeza al pasillo. ¿Qué estás haciendo ruido? ¿No ves por dónde vas? Completamente ciega. Alina encogió la cabeza entre los hombros y se escabulló a la habitación de mamá. Se sentó a su lado. Lena la abrazó largo rato y lloró, entendiendo que si no se les ocurría algo, la niña se quedaría sola. Y no estaba nada claro dónde estaría mejor, con la abuela o en un orfanato. Por la mañana Alina se levantó temprano. Por lo que recordaba, la oficina abría a las 8:00, pero eso significaba que el dueño también llegaría a las 8:00. Soñó un poco. ¿Y si los papeles son muy importantes? Y ese hombre del coche bonito le da mucho dinero. Y entonces Alina comprará todas las medicinas necesarias, y mamita se recuperará enseguida, y vivirán de nuevo en otra ciudad, lejos de la abuela. Ya tenía frío. En la calle por la mañana no hacía nada de calor. El coche del dueño no llegaba, todos los empleados estaban en su lugar, pero él no estaba. Finalmente, cuando Alina ya se disponía a irse, el coche entró en el estacionamiento. No estaba solo. Alina vio junto a él a esa misma joven que ayer había tirado esos papeles. ¿Ahora qué hacer? La niña recordó a mamá y decidió que no prestaría atención a esa señora. La puerta se abrió. Alina corrió hacia el hombre. Buenos días. Él la miró sorprendido y sus cejas se alzaron. Buenos días. Mire, los tiraron, y tienen la fecha de hoy, pero los tiraron ayer. El hombre confundido tomó los documentos, los miró por encima y volvió a quedarse mirando a Alina. Espera, ¿quién eres tú? Soy Alina. Recojo papeles en su basurero,
luego los llevo y vendo como papel reciclado. El hombre la miraba en silencio, y de repente se animó. Ven conmigo, te invito a un té y de paso miro los papeles. La chica que estaba al lado dijo caprichosamente, ay, Masik, ¿para qué necesitas esto? Él se volvió hacia ella. ¿Y tú por qué no estás en tu puesto de trabajo? La chica abrió los ojos, resopló y fue hacia la oficina. Alina exhaló. Por supuesto. ¿Sabes qué vista tengo desde la ventana? Oh, si mamá se entera, va a regañarme. El hombre la miró atentamente y se detuvo en el lunar. ¿Cómo se llama tu mamá? Lena. Es buena, pero se preocupa tanto por mí y además está enferma. Alina suspiró. Interesante, ¿le dará dinero al final o no? Y no notó cómo el hombre palideció. El té estaba delicioso. La mujer que trajo el té y los pasteles era amable. Maxim estaba sentado enfrente y pensaba febrilmente que se había vuelto loco. Entonces, después de que salió del hospital, la madre le contó que Lena había abortado, se había casado y se había ido a vivir a alguna ciudad. Y luego ella y su esposo tuvieron un accidente y ambos murieron. Aquí Lena tenía algunos familiares, pero ella categóricamente no le presentaba a ellos. Vivía en una residencia estudiantil del instituto y él realmente no indagaba. Entendía que con la familia probablemente las cosas no iban muy bien. Y cuando se enteró de todo esto, fue difícil, pero el resentimiento hacia Lena resultó más fuerte, así que Max simplemente trató de sacarla de su cabeza. Y ahora frente a él estaba sentada una pequeña, copia exacta de aquella Lena. Y su mamá también se llamaba Lena. Comenzó a revisar los papeles que le había dado la pequeña, simplemente para ocuparse en algo, y alzó la ceja sorprendido. Este es el contrato de hoy que después del almuerzo necesita firmar con los socios. Pensó que probablemente algo en él estaba dañado y que el correcto estaba en su escritorio. Buscó, no encontró nada, suspiró, decidiendo finalmente despedir a Olga, quien hoy había venido con él. El trabajo no le interesaba, pero su cama sí. Miró de nuevo a la niña. Ya había comido y ahora simplemente estaba sentada mirándolo. Reaccionó, sacó dinero de su cartera. Toma, lo ganaste. Estos son papeles realmente importantes. Maxim mentía un poco, porque imprimir un nuevo contrato era cosa de 2 minutos. Pero Alina se había esforzado tanto. Pidió a la secretaria que acompañara a la niña a casa, y luego le susurró al oído, hasta la misma puerta y enseguida me das la dirección. La mujer asintió. 2 horas después detuvo el coche en la casa de la abuela Liuba. Antes de eso había tenido una conversación muy difícil con su madre. Ella primero se negó, evasivamente, y luego rompió a llorar. Yo pensaba que te casarías con una chica normal de nuestro círculo. Para que la olvidaras. Y tú como un lobo solitario. Mamá, ¿entiendes siquiera lo que has hecho? Esta puede ser tu nieta, que todo este tiempo ha vivido en condiciones quién sabe cómo, porque según sus palabras, la mamá está muy enferma. Maxim, lo arreglaremos todo. Todo. Él no escuchó más, se subió al coche y se fue. Y ahora entendía que si entraba y Lena estaba allí, simplemente no sabía qué decir. ¿Cómo explicar todo lo que pasó? La puerta crujió. Lena se sentó pesadamente en el sofá. La cabeza le daba vueltas, los oídos le palpitaban. La madre había ido al mercado, y Alina andaba por ahí haciendo travesuras. Ella, por cierto, hoy había estado susurrando con la abuela sobre algo en la cocina. Y eso era muy extraño, porque todo este tiempo categóricamente no se llevaban bien. ¿Quién es? En la habitación de repente se hizo difícil respirar, porque en el umbral de la puerta apareció un hombre. Maxim, ¿qué haces aquí? Él pasó en silencio, se arrodilló frente a ella. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Lena sentía que la conciencia se le escapaba. Últimamente esto sucedía cada vez más seguido, y todo por un tumor diminuto en la cabeza que nadie se atrevía a operar, y los que se atrevían costaban increíblemente caro. Lena no respondió nada.
Llegó otra oscuridad en la que está bien y nada duele. Elena, Elena, despiértese. Ella abrió los ojos de golpe y luego los cerró, porque la luz le cortó las pupilas. Luego los abrió de nuevo, pero mucho más despacio. ¿Dónde estoy? Se puso nerviosa. Tranquila, tranquila, todo está bien. Está en el hospital. Le hicieron una operación y todo salió perfecto. Ahora su trabajo es comer bien y recuperarse. ¿Dónde está Alina? Y entonces sonó la voz que menos esperaba escuchar ahora. No te preocupes, Alina está con las abuelas. En cuanto sea posible, todos vendrán. Mamá quiere mucho pedirte perdón. Maxim, Maxim, ¿qué haces aquí? ¿Para qué? Tú no querías ver ni a mí ni al bebé. Lena, todo pasó así. Terminé en el hospital y mamá decidió hacer un movimiento de ajedrez, liberar al hijo de la novia indeseable. Ella misma te lo contará todo, y lo arreglaremos todo. Lena cerró los ojos. Quería llorar, pero aún así encontró fuerzas para preguntar, ¿en qué hospital estoy? Estás en San Petersburgo, en una clínica privada con los mejores cirujanos, así que no te preocupes por nada. Todo estará bien, independientemente de si quieres verme a tu lado o no. Duerme. Realmente necesitas recuperar fuerzas, y yo simplemente me sentaré aquí. Por la mejilla de Lena rodó una lágrima. No te irás a ningún lado. Maxim tomó su mano. Nunca más. Lena sonrió y se durmió. Como si un enorme resorte dentro de ella de repente soltara sus garras. Se sintió ligera y tranquila. Si te gustó la historia, por favor apóyame con el botón de me gusta. Un clic, pero para mí es muy importante. Gracias.